Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar entonces este webinar donde vamos a hablar cómo se va a elaborar un documento maestro. Digamos que consideramos que esto es lo más importante cuando se inicia los procesos de registro calificado. Ya sabemos que existe el decreto 1330 de 2019, donde se establece cómo se hace todo el proceso en términos del preradicado y el radicado de ya las condiciones de programa. Pero muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo elaboro el documento maestro? ¿Cómo elaborar un documento maestro que no quede tan extenso? ¿Cómo elaborar un documento maestro que diga lo que se debe decir y no contenga más de lo que se debe decir? Cuando uno es para académico, uno espera que los documentos maestros no sean muy extensos y que vayan directamente al grano, porque si no, uno a veces lee y nunca llega al grano. Entonces, la idea siempre es tratar de ser muy eficientes en lo que se tiene que evidenciar, colocar lo que se tenga que colocar y no más. Entonces, esa es una parte importante. Entonces, ¿cómo empezar un proceso de elaboración de un documento maestro? Entonces, lo que les sugerimos siempre es cómo hacer una plantilla. Y a partir de la plantilla se va generando todo el proceso. En esta plantilla, pues, ¿qué van a aparecer? Las 9 condiciones de calidad propias del programa. Y se trabajará, digamos, que de la siguiente forma. Vamos a volver a revisar rápidamente las condiciones de calidad del programa. Cuando uno abre o va leyendo el decreto 1330 de 2019, Mónica, ¿sí? discúlpame un segundo. Quiero confirmar que todo el mundo esté escuchando. Por favor, si alguien tiene un problema con el audio, por favor, ¿nos puede escribir? Bueno, claro. Un momento. Ok, digan, me dicen. Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Empezamos? ¿Seguimos? Bien. Sí, yo creo que sí. Gracias. Ok, entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer al empezar a elaborar el documento? Entonces vamos a ver condición por condición. Entonces dice, la institución deberá especificar la denominación o nombre del programa en correspondencia con el título que se va a otorgar, el nivel de formación, los contenidos curriculares del programa y el perfil del egresado, lo anterior de acuerdo a la normativa vigente. ¿Qué es lo que hace usualmente? Uno llena la tablita en donde está el nombre del programa, el título que otorga, el sitio donde se presta, la metodología, el número de cupos cuando es de ciencias, en general de ciencias de la salud, el acto interno de creación, uno llena eso. Pero más que llenar eso, en ese documento que se va a hacer, la idea es decir, bueno, este programa se denomina, voy a decir yo, administración de empresas, ¿cierto? Y el título que se va a otorgar, pues tiene que ser administrador de empresas. La vez pasada tal vez lo decíamos, si fuera un especialista en administración de empresas, el título del programa, la denominación del programa sería especialización en administración de empresas. Entonces, siempre tiene que tener en cuenta el nivel educativo y luego el nivel educativo, el título que otorga. ¿Ok? Entonces, debajo de esa tabla que hablamos, que es la que uno normalmente llena y que luego va a pasar a SACES, debajo de esa tabla entonces a decir, el programa se denomina Administración de Empresas porque el objetivo del programa tiene que ver con lo que se defina con el objetivo del programa y además el perfil profesional o el perfil del técnico profesional o el perfil del tecnólogo dice que. Entonces, uno que está contando ahí está evidenciando por qué tiene ese nombre y no otro. Y tiene que ver entonces una correspondencia entre el nombre, los objetivos de formación del programa, el perfil de egreso, sea lo que decimos profesional, técnico profesional o tecnólogo, y también, y por eso, el plan de estudios está dividido en tales áreas de conocimiento, con tantos créditos. Entonces lo que uno muestra abajo, que hay una correspondencia entre el nombre, entre el título, entre los objetivos del programa
entre los perfiles de egreso y finalmente con el plan de estudios, y se quiere que también con competencias se lo tienen desarrollado así. Entonces, Mónica, ¿sí? discúlpame, está preguntando el señor Juan Sánchez. Para Sí. la elaboración del documento maestro, el Ministerio aportó una guía para su desarrollo con la entrada en vigencia del 13/30 del 2019. ¿También Sí. será una guía para la elaboración de este tipo de documentos o las instituciones de manera autónoma elaborarán sus propias plantillas? Gracias. Pues es que la guía, como se dice, es una guía, pero cada uno puede elaborar las plantillas como quiera y con la experiencia que tiene. ¿Qué es lo importante? Es que en el mismo decreto se establece qué es lo que espera que uno diga. Entonces, respondan a lo que uno diga. Para responder a lo que el Estado quiere que uno les diga, que es lo que está en el lineamiento, tendremos siempre varios tipos de evidencias. Y de pronto entonces voy a entrar también por ahí. Para dar cuenta de que yo tengo condiciones de calidad con respecto a estos elementos de calidad del programa, yo siempre voy a utilizar 3 tipos de evidencias. Documentos que bien pueden ser políticas, documentos previos de registro calificado, reglamentos, lineamientos, directrices, actas, acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la evidencia documental. Lo segundo que yo voy a requerir puede ser evidencias estadísticas con respecto a, no sé, investigaciones, con respecto a movilidad, con respecto a algo de información de estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces voy a requerir evidencias estadísticas. Lo tercero que yo voy a necesitar es evidencias de encuestas. Entonces, si hice encuestas a estudiantes, docentes, directivos, empleadores, egresados, eso también me puede servir. Entonces, yo puedo dar cuenta de cada uno de estas condiciones de calidad a través de un tipo de evidencia, 2 o 3 tipos. O sea, yo en un lado puedo con evidencia documental y estadística puedo responder a lo que me están preguntando, o con evidencia estadística y de encuestas puedo responder en un momento dado. Entonces, yo lo que siempre sugiero es, antes de comenzar a escribir el documento, tengamos todo lo que necesitamos en términos de evidencia, porque si no, se hace muy largo. Empezamos a escribir y, no está tal información, y hasta que encontramos la información y volvemos a seguir escribiendo el documento. Entonces, digamos que la premisa que yo sugiero, primero que todo, es el tener la evidencia y el tener la evidencia lista, tener claridad cuál es la evidencia en cada momento que se debe tener, si está al día, si estamos haciendo un proceso de renovación del registro que sean en un periodo de 5 años para mirar trazabilidad de indicadores y todo, cómo ha venido. Pero lo único que está mostrando es usted, mano. Y la presentadora. Aló, ¿me están viendo el mapa mental todos? Sí, profesor. Cierra el micrófono, Olivato. Aló. Sí. Ana María, ¿me están viendo en la presentación? ¿El cuadro mental? Sí, se está viendo el mapa mental. Ok, listo. Por favor, si tienen alguna inquietud, si es pregunta, nos la preguntan. Y si no, por favor, la van a escribir en el chat y las vamos respondiendo. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una síntesis hasta ahora de lo que he dicho. Para elaborar el documento maestro, pueden tener una plantilla. Esa plantilla, ¿cómo la pueden elaborar? A través de las guías que da el ministerio, a través de los mismos lineamientos, y si ustedes tienen alguna forma particular de construirla, la construyen. ¿Qué es lo importante? Que se debe dar cuenta de lo que en los lineamientos está a través de ese decreto. Entonces, ¿qué me piden en denominación? Tal cosa, pues voy a contar esa cosa. ¿Cómo voy a dar cuenta de eso? Yo podría tener documentos, estadísticas y encuestas. Y puedo utilizar una de 3, 2 de 3 o 3 de 3 tipos de evidencia. La evidencia siempre debe ser suficiente y necesaria. Suficiente en el sentido de que con lo que yo tenga ahí pueda dar respuesta a esa evaluación de esa condición de calidad. Y necesaria es que responda frente a lo que me están inquiriendo o preguntando en un momento a través del lineamiento. Entonces vamos a poner el primer ejemplo de denominación. Si en la denominación me dice especifique el nombre en correspondencia con el título, con el nivel de formación, con los contenidos, con el perfil,
y todo de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces, fuera de colocar esa tabla inicial que siempre le colocamos al programa, que es lo primero que nos llena en SACES, con el nombre del programa, con el título del programa, con la institución, con el lugar de ofrecimiento, con el total de créditos académicos, etcétera, etcétera, abajo vamos a colocar el nombre del programa. Estoy poniendo un ejemplo con administración de empresas, pero puede ser con cualquier programa. El nombre del programa es administración de empresa, un programa de formación universitaria profesional, y cuyo nombre corresponde y cuyo título es, el programa es administración de empresas y el título es administrador de empresas. Este nombre es congruente con el objetivo que expresa tal cosa, con el perfil de egreso que expresa tal cosa, con el plan de estudios en donde se ven estas X áreas de conocimiento que harán referencia al desarrollo de ese perfil. Así es como yo doy cuenta del nombre del programa. Para nombres como estos, pues es muy fácil porque son profesiones y programas que están hace mucho tiempo, entonces es fácil. Pero si yo tengo un nombre que puede sonar extraño, si es congruente con los objetivos del programa, congruente con el título que ofrezco, congruente con el plan de estudios, congruente con el perfil de egreso, pues no hay problema porque pues se examina desde esa mirada. Entonces, ¿qué puede tener si yo estoy en un proceso ahorita de renovaciones de registro calificado? ¿Qué tipo de prueba voy a tener que así lo llamo? Pues el registro calificado anterior. En el registro calificado anterior aparece cuál es el nombre del programa, cuál es el nombre el título que va a dar el programa. Entonces, una evidencia es eso. Otra evidencia es el registro calificado anterior, otra evidencia es el registro calificado que se está elaborando y el documento que se elabora en donde están en la parte de aspectos curriculares, están objetivos, competencias, planes de estudio, los diferentes tipos de perfiles, el ingreso, el egreso, el ocupacional, etc. Entonces, esa es la evidencia documental que me permite decir por qué le puso ese nombre. Si el programa es un registro calificado nuevo, pues tengo que decir con base en qué lo denominé así. Si no es un nombre que se ha utilizado por siempre para profesiones, para técnicas profesionales o para tecnólogos, que usualmente se utiliza y donde yo puedo tener... Mónica, señora. ¿me escuchas? Sí. Ana María, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Ana María? Ana María, ¿aló? Un momento, por favor. ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Qué pasó? No sé, creo que fue tu internet, pero pues ya todas las personas están acá adentro. Sería volver como Espera un momentico entonces. retroceder un poquito. Un segundo. Yo creo que es Ana María el que tiene problemas de internet. Yo estamos viendo bien. ¿Todos ¿Sí? están viendo bien? No, entonces de Sí. pronto fui... Sí, creo que fuiste tú, Ana María. Fallas de internet. Nosotros sí estamos viendo bien y estamos escuchando bien la charla de la doctora Mónica. Sí, porque a mí se me cortó hace como 2 minutos, pero entonces no, sigue, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, vamos a seguir aquí con el mapa. Ok, entonces, ese es un primer ejemplo de cómo hacer el documento maestro. Es, número 1, organizan toda la información. Van a determinar para cada tipo de condición de calidad cuál es el tipo de información que deben tener, de cuánto tiempo la deben tener, quién les puede dar esa información, quién es el responsable dentro de la universidad y cómo tienen esa información, si es adecuada, buena, regular o mala. Entonces tienen que mirar todo eso. Ya con la información lista, entonces ya empieza uno a elaborar el documento maestro. Si ustedes tienen, por ejemplo, un OneDrive o el Google Drive, y ahí van organizando toda la información y de todos los años, pues va a ser mucho más fácil la elaboración de este documento porque les va a tomar menos tiempo. El problema que existe en esto es siempre que el registro calificado lo hacen en un momento unas personas y 2 años después, cuando van a hacer la primera autoevaluación de la renovación del registro, ya están otras personas y 2 años después pueden estar otras.
Entonces, no siempre son las mismas personas que hacen los procesos de autoevaluación. La información queda regada por todos lados, en computadores en la universidad, en sistemas de información que tenga la universidad, en fuentes de información externa, y entonces volver a empezar a buscar todo eso se vuelve una locura. Entonces yo incluso sugeriría como primer paso en todo esto es organicen la información en un solo sitio. Vamos a hacer más adelante otro webinar en donde les mostramos una solución tecnológica que tenemos, que la hicimos sobre SharePoint. El SharePoint es un aplicativo de Office 365 de Microsoft que normalmente lo tienen a través de las licencias que tiene Microsoft en las universidades, entonces se puede utilizar este tipo de herramienta. Pero también lo que les digo, con el Google Drive o con el OneDrive pudiera organizar, el que sea el director o el coordinador del programa, puede organizar allí la información. Si a partir de este ejercicio mantienen la información organizada al día y sistemáticamente meten la información que se va a requerir, estos procesos se hacen muy rápido. Si no, es volver a empezar casi de ceros, porque son personas nuevas que hasta que no hacen la curva de aprendizaje no van desarrollando todo el documento, que no saben necesariamente dónde está toda la información, porque pueden ser profesores que los encargaron de esto, pero puede haber información que ellos no sepan en dónde están porque no han estado en este proceso. Adicionalmente, hacer un documento de estos es difícil porque no es disciplinar para nadie, ¿sí? Yo puedo tener una maestría en, no sé, en logística y ser muy bueno en eso, pero nunca he elaborado un documento maestro para renovación de registro calificado y eso le sabe no entiende absolutamente nada de esto. Entonces, si las personas que hoy están aquí y que pueden coordinar en un momento dado estos procesos en general de aseguramiento de la calidad, y en este caso de registro calificado, los invito a eso, a que se organicen un poco y a que estructuren toda esa información. Primero determinen cuál es la información que van a requerir. Segundo, dónde está y hagan un repositorio de toda esa información y hagan el repositorio por fechas. Entonces, ¿qué información es de tal fecha? Y se va organizando por temas y por fechas. ¿Cuál es la información, por ejemplo, no sé, de aspectos curriculares? Si se ha modificado el plan de estudios, si se ha modificado por cupos, si se ha modificado por créditos, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cuál es la resolución del ministerio o la carta de respuesta del ministerio. Vayan guardando toda esa información y van a ver cómo hacer y elaborar un documento. Es un proceso mucho más rápido porque la información está organizada y estructurada en algún lado. Entonces, creo que todos en general manejan OneDrive y lo van a tener también con el Office 365, o si no, con los correos de Google. Está también el Google Drive y ahí se puede organizar, pero también hay muchas más herramientas como esta que les conté ahora de SharePoint, que es para ir guardando toda la documentación. Entonces, ese primer paso es organización. Elaborar un documento implica organizarse, ¿ok? Entonces, ya dimos un ejemplo de denominación. Luego, entonces, uno va y lee justificación. Yo insisto siempre, estos lean lo que dice el lineamiento o la guía. Lo que le preguntan es lo que responde. Cuando a veces la gente no entiende o no leyó esto o no lo leyó con calma, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Coloca lo que él cree que debe decir. Les voy a dar un ejemplo. En un proceso que asesoré para una acreditación de una especialidad médica, resulta que el factor que se llamaba relación con el entorno y previsión social no tenía nada que ver con trabajo con comunidades, sino cómo los servicios hospitalarios en donde estaban los programas impactaban en la población que ellos atendían, pero en los servicios. Y qué tipo de servicios tenían y si habían creado servicios nuevos. Estaba muy relacionado con el impacto en planes y programas de salud de la región y el entorno y con indicadores de enfermedad y de muerte. El par que va a evaluar este programa, al hacer todo el análisis, entonces dice, no, pero es que no tienen muchas actividades de previsión social, ni salen a comunidades, ni nada. Y yo decía, pero es que, a ver, si a mí me preguntan, no si yo tengo actividades con comunidades, sino cómo impacto a través de los servicios de salud en donde está mi programa, me estoy diciendo una cosa completamente diferente. Por eso es que siempre digo es, léanse lo que dice el lineamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que me piden en denominación? Pues pongo lo que me dicen en denominación. ¿Qué es lo que me dicen en justificación? Pues lo que tengo en justificación. Por eso es que digo siempre que la evidencia debe ser suficiente y necesaria. La necesaria para responder a lo que me preguntan y la suficiente para dar cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, sentarse un poco con calma, a leer alineamiento, a decir lo que dice y a partir de ahí, bueno,
¿Cuál es la información que voy a requerir? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿De hace cuánto lo tiene? ¿Qué calidad de información hay? La organizo y la deposito en un repositorio, sí, que puede ser o el OneDrive o el Google Drive, y organizar allí la información por áreas. ¿Ok? Después entonces vamos a justificación. Entonces, dice así, justificación. La institución deberá presentar una justificación que sustente el contenido curricular, los perfiles, la modalidad en que se desea ofrecer el programa, que sea pertinente al desarrollo social, cultural, ambiental, frente a las necesidades del país y de la región. Entonces debe decir cuál es el estado de la oferta de la educación del área del programa y la profesión. ¿Qué tanta gente en mi región y en el país en general está ofreciendo lo que yo ofrezco? Todavía hay posibilidad de llegarle a la población. Si en general uno encuentra que a pesar de que las coberturas han venido aumentando, todavía hay mucha población en edad universitaria que no ha llegado a las instituciones de educación superior. Entonces todavía hay posibilidad de ofertar ese tipo de programas. Cuando ustedes crean los programas, se hacen estudios de mercado. Y el estudio de mercado permite ver qué tan factible y viable es hacer el programa. Entonces, desde ahí uno puede tomar y retomar la información. Cuando se hizo el estudio de mercados, existía esta oferta y veíamos que todavía existe oportunidad en la región. O si es un programa nuevo, con más razón que responda a ciertas necesidades, con información que uno saca de sectores económicos y sectores de desarrollo, qué es lo que está requiriendo la región, se crea el programa. Entonces uno dice, desde el estudio estaba esta oferta. ¿Esta oferta ha aumentado o no? ¿Se puede seguir ofreciendo o no se puede seguir ofreciendo? Hasta los estudios demográficos en cómo está la población en esa edad y qué tanta población puede estar cubierta con programas de educación en la región de uno. Entonces uno dice, en la región, en el departamento o en el país se ofrecen tantos programas y este es un programa más que va a dar respuesta a las necesidades que existen en un momento dado, ¿sí? Necesidades porque hay una mayor formación, debe haber una necesidad de mayor formación en áreas técnicas profesionales en X cosa, o en áreas tecnológicas en esta otra, o todavía hay campo y por necesidades específicas de formación en economía o en derecho o en qué sé yo, ¿sí? Entonces hay que explicar cuál es la oferta de la educación con un cuadrito, no hay que poner a echarse tanta carreta, sino hacer un cuadro, cuál es la oferta de educación en el área del programa y la operación, cuáles son las necesidades a través de ese estudio de mercado, les debieron haber salido cuáles son las necesidades, y estudios de orden social, cultural, ambiental, económico, científico que se puedan tener. También uno puede determinar si las necesidades han venido cambiando o no. ¿Y por qué ofrecer ese programa? ¿Qué atributos específicos tiene mi programa? Los atributos específicos se pueden ver incluso desde los objetivos del programa o del perfil. ¿Por qué mi programa es diferente a otro? ¿Qué de lo que yo estoy ofreciendo es significativamente diferente de otros y que valdría la pena que yo lo ofrezca? Muchas veces esos atributos tienen que ver con el mismo proyecto educativo de la institución, porque el mismo proyecto marca un derrotero de lo que quiere ser como institución, del tipo de persona que quiere educar. Desde ahí se marca, y con los propósitos que tenga la institución en términos de docencia, investigación y proyección social, se marca también cosas que son distintivas. Nunca se va a encontrar una institución igual a otra. Entonces, hay que hacer, ¿por qué justifica mi programa? Porque todavía la oferta no está acopada, porque aún hay necesidades con respecto a formación en este tipo de área de conocimiento y porque yo tengo ciertas cosas distintivas. Entonces, allí es donde hay información. Entonces, ¿qué tipo de evidencia puedo utilizar? Aquí yo podría utilizar. Entonces, la evidencia que utilicé inicialmente en el estudio de mercado cuando lo hice, o en el primer documento maestro que hice, o en el documento anterior, y si he venido haciendo estudios de pertinencia durante el tiempo de vigencia del registro calificado, pues ahí tendría la información. Y puedo seguir teniendo atributos o factores que contribuyen rasgos distintivos que en el día a día los he hecho visibles a los estudiantes, a través de los docentes, a través de los directivos y administrativos. Entonces, digamos, aquí sería la evidencia sería básicamente documental. Podría haber algo de evidencia de encuesta si yo le pregunto
a los estudiantes, por ejemplo, si conocen los objetivos del programa, si consideran que los objetivos se van cumpliendo a medida que van, digamos, corriendo a lo largo de la carrera, de la profesión, de la técnica profesional o la tecnológica. Si hubiera algo de información también de tipo encuesta, pues uno podría mirar los resultados de encuesta. Esto en términos de justificación. Luego viene entonces en términos de aspectos curriculares, lo mismo. ¿Qué es lo que dice acá? Yo siempre, a pesar de que en el decreto viene así, yo empiezo aquí por la conceptualización teórica y epistemológica del programa. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de este programa? Fíjense siempre, y lo digo en general por áreas de conocimiento, es que el abogado aprende a ser abogado. O sea, hay una forma, hay una fundamentación teórica en la enseñanza del derecho que no es la misma para formar médicos, que no será la misma del arquitecto, que no será la misma del ingeniero, que no será la misma del educador, que no será la misma del artista, ¿cierto? Porque hay una fundamentación debajo de eso. Entonces, uno tiene que establecer, para empezar, cuál es la fundamentación teórica y cuál es el objeto de estudio de mi programa, ¿no? No puede ser el mismo objeto de estudio lo que decimos general para un abogado que para un psicólogo. El objeto de estudio es diferente. Entonces, lo primero, y esa información cuando ya tienen el registro previo, pues es la misma que tenían en el documento maestro previo de registro calificado por primera vez. Entonces, lo primero, ¿cuál es la fundamentación teórica de este programa y el objeto de estudio? Y ahí sí me voy, entonces, al segundo. Entonces, voy a cambiar más bien aquí arribita. Listo. Entonces, esta es la conceptualización teórica. Luego, viene el componente formativo. Entonces, ahí sí voy a ir definiendo cuáles son mis objetivos de formación y si han venido cambiando en el tiempo o si hice alguna modificación entre el primer registro y la renovación o entre renovación y renovación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los perfiles de ingreso? El profesional o el técnico profesional o el tecnológico, el perfil ocupacional, el plan de estudio, si lo tengo por competencias, si tengo resultados esperados de aprendizaje, cómo determino los créditos académicos. Esto usualmente siempre lo hacemos y siempre ha estado, no es una cosa nueva porque ya se venía haciendo exactamente como lo hicimos previamente. Digamos que la base siempre va a ser lo que tenemos en los documentos previos y si hicieron modificaciones, la base va a ser las modificaciones. Si hay resultados o preguntas de encuesta con respecto al componente formativo, pues hay que colocar a los diferentes actores con respecto a preguntas relacionadas con esto. Entonces aquí habrá una evidencia documental de documentos previos, incluso el mismo proyecto educativo institucional, y si tienen proyectos educativos de programa van a definir estos aspectos curriculares. Si tienen una política curricular, acuérdense que en condiciones institucionales hoy en día están pidiendo una política curricular y una política de créditos académicos. Entonces, con base en esas políticas, uno va construyendo todo el componente formativo del programa. Entonces, pues bueno, se va haciendo allí. ¿Qué es lo ideal? Que esto más bien el encargado, si se divide en condiciones, que no es un tema que a mí me gusta mucho dividir condiciones, porque muchas veces la información de un lado está en otra previa que yo he escrito. Digamos, si se lo dividieran, ¿quién debería hacer esto? ¿El director del programa o una persona que lleve suficiente tiempo para que fácilmente pueda definir toda esta parte conceptual? No es tan fácil armar ese plan de estudios, no es tan fácil entender el concepto de créditos académicos. Yo creo que podríamos hacer un webinar de lo curricular y de los modelos curriculares que existen, un poquitico más teórico, pero que les puede ayudar para la construcción del plan de estudios y les puede ayudar para la construcción de créditos académicos. En términos de créditos académicos, siempre uno lo ve que es como si fuera numerología, ¿no? Como mi asignatura es más importante que la suya, entonces la mía tiene 5 créditos y la suya 3, y la de aquel que es la menos importante tiene 1. El crédito nunca es una medida de importancia, sino es una medida de tiempo. Entonces va a decir en cuánto tiempo yo voy a lograr el objetivo o la competencia que me propongo para la asignatura. Ese tiempo, porque está determinado por el tipo de componente pedagógico que yo maneje, el modelo, las estrategias didácticas y las estrategias pedagógicas que yo utilice. Entonces, yo en general puedo decir que como técnicas voy a utilizar seminarios, o voy a utilizar talleres, o voy a utilizar formación en pequeños grupos, etcétera, para cubrir tales y tales contenidos. Eso determina un número de sesiones al semestre
y mi semestre puede ser de 16, de 20, 22 semanas, y en ese semestre, esas 16 semanas van a tener un número de sesiones presenciales, y para que el estudiante logre los objetivos de aprendizaje, pues tiene que tener necesariamente, a través de actividades que uno sugiere, debe tener tiempos también independientes. Entonces, el crédito suma los tiempos presenciales y los tiempos independientes. Digamos que hay una forma muy técnica de poder armar los créditos, y cuando creen las políticas de créditos académicos, pues así hay que crearlo técnicamente para que pueda entenderse por qué un programa tiene 100 créditos. Pero fíjense ustedes que cuando uno a veces ve SNIES, programas similares para los mismos semestres, hay programas de 150 y el otro tiene 180 y el otro solo tiene 90. Y uno dice, pero si tienen los mismos semestres, ¿cómo un programa tiene unas diferencias tan marcadas? Es porque el crédito se volvió numerología, y es una cosa de importancia. Y a veces dicen, para que todos los semestres me queden más o menos de los mismos créditos, dejémoslo este de 15, este de 3, entonces digamos, mochan una asignatura que tenía 3 créditos más para que todos le queden igual, pero eso no puede ser. Uno construye el plan de estudios con lo que uno requiere que el estudiante aprenda, y con eso entonces determina contenidos, estrategias y tiempos. Y los tiempos es la correspondencia al crédito académico. Yo siempre digo que a futuro uno no debería hablar de cuántos años, cuántos semestres dura, sino cuántos créditos académicos duran. Entonces uno dice, yo voy a lograr el perfil profesional en 100 créditos, en 150 o en 200 créditos. Dure lo que dure y lo va armando como quiera. Pero eso tiene otra lógica, ¿no? Entonces, armar esto tiene que ser alguien que sepa dentro de la institución, si tiene gente que esté que tenga o que participe como profesores en facultades y en programas de educación de pregrado a posgrado, pues deben poder ayudarles a armar toda esta parte del plan de general de estudios. Pero también tiene que partirse de una política curricular claramente establecida y una política de créditos claramente establecida. O sea, eso que se va a revisar en términos de condiciones institucionales. Si uno tiene la política claramente definida en lo curricular, y esa política viene del proyecto educativo institucional en términos de los propósitos en docencia, es más fácil armar todo este rollo. Les voy a contar mi experiencia. Yo soy médica, y hace muchos años, cuando empecé a trabajar en educación, yo manejaba el área de salud pública, porque soy también salubrista, o sea, todo es salud pública. Y entonces me dijeron, usted tiene que armar toda la materia de salud pública del programa, era un programa de medicina. Entonces yo no tenía ni idea de educación, ni idea en ese momento. Mi formación era absolutamente en ciencias de la salud, y entonces lo que hice fue que me fui a la biblioteca, busqué varios libros, copié los índices y dije, pues esto debe ser lo que hay que enseñar. Y armé todo el plan para esa asignatura de contenidos sobre eso. Y yo creo que todos los que me antecedían en las asignaturas hicieron lo mismo, y con eso finalmente mezclando todo se armó el plan de estudios. Pero esa no puede ser la lógica. La lógica de construcción de un plan de estudios es, primero digo qué quiero hacer, ese es el objetivo. Después del objetivo me imagino un perfil de egreso, y luego cuando yo tengo el perfil de egreso digo, bueno, ¿y yo cómo voy a lograr este perfil de egreso? Entonces puedo desarrollar ahí enseguida unas competencias, y luego entonces con esas competencias, ¿qué tipo de contenido requiero que el estudiante vaya a aprender en un momento dado? O cosas del hacer y del ser, para armar por competencias. Lo pongo. Después entonces esas asignaturas, ¿qué nombre le doy? Después esas asignaturas, ¿cuánto tiempo van a requerir? Hay una forma, digámoslo así, técnica, que yo la aprendí en el día a día y en el hacer con ensayo y error. Pero la idea es que si sacaron una política curricular, no le queda como tan de para arriba. Las universidades que ya llevan mucho tiempo funcionando, pues ya lo tienen. Las instituciones que llevan mucho tiempo ya lo tienen. Pero a pesar de que lo tienen, uno muchas veces no lee esa política curricular porque ni siquiera sabe que existe. Entonces, pues hay que leerla y hay que venir armando toda esta parte en el componente formativo. Luego viene el componente pedagógico. Uno siempre le dice a la gente, y en las universidades, en las instituciones de educación superior, ¿y cuál es el modelo pedagógico? Y bueno, en algunos es muy claro, pero también he visto que en la enseñabilidad de cada ciencia existe un modelo pedagógico por enseñabilidad de ciencias, ¿no?
la medicina se enseña de una forma y se enseña de esa forma desde 1900. El derecho se enseñará y se aprenderá de una forma igual que, por ejemplo, la arquitectura. Entonces yo digo que el modelo es como ecléptico porque tiene un poco de todo. En una universidad que visité recientemente, el componente pedagógico estaba súper establecido en el proyecto educativo institucional, pero se debió a que la persona que era el rector en ese momento sabía de educación, pero todo lo que uno quiera, y estableció muy claro cuál fue el modelo pedagógico, y ese modelo se va bajando a través de estrategias y mecanismos didácticos. Entonces, pero pueden ir buscando, hoy en día que todo está en internet, cuál es la enseñabilidad propia de esa ciencia y cuál es el modelo que se da más para la enseñabilidad de esa ciencia y qué tipo de didáctica se da más, ¿no? Yo doy el ejemplo también con medicina. ¿Cómo enseñamos medicina? Pues es una enseñanza, yo diría que 80% práctica. Hay un componente teórico de ciencias básicas al principio, pero uno aprende haciendo. Y tiene el componente práctico, por eso es altísimo. En algunos no será tan alto el componente práctico, pero lo da la enseñabilidad propia de la ciencia. Luego viene el componente de interacción, que dice que es la creación y fortalecimiento de vínculos entre la institución y diferentes actores en pro de la armonización del programa con los contextos, así como el desarrollo de habilidades en estudiantes y profesores para interrelacionarse. Yo creo que en parte, por ejemplo, el componente de interrelación se puede entenderse como la interdisciplinaridad que se da al interior de los programas. He visto programas que tienen asignaturas integradoras en que varios profesores de varias disciplinas apoyan una asignatura con diferentes perspectivas. Se puede dar cuando también hay asignaturas que del catálogo total de asignaturas de una universidad que pueden ser tomadas por estudiantes de diferentes programas. Eso también da para la interdisciplinaridad. Pero también toda la parte, por ejemplo, de prácticas y, bueno, trabajos con comunidades, pero las prácticas profesionales también permiten desarrollar esas habilidades, sea a nivel empresarial, o sea en instituciones de educación, instituciones de salud, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que ir describiendo cómo se imagina esto, pero todos esos componentes tienen que responder al objeto del estudio del programa, a lo que yo quiero formar, al plan de estudios, al perfil de egreso. Todo eso de tener como una lógica de construcción, porque no es como colocar, sí, voy a hacer clases magistrales, sí, voy a hacer talleres, sí, voy a hacer seminarios, no. Es por qué yo utilizo ese tipo de estrategia, cuánto tiempo por tipo de estrategia voy a requerir para poder calcular los tiempos y los créditos. Todo ese tipo de cosas hay que verlas con calma. Entonces, cuando se diseña todo eso, simplemente lo que se hace es que aquí en el documento se da cuenta de eso. Yo creo que para mí el aspecto central en un proceso formativo tiene que ser los aspectos curriculares, porque yo estoy diciendo finalmente es cómo voy a formar a ese técnico profesional, o cómo voy a formar a ese tecnólogo, o cómo voy a formar a ese profesional universitario o una persona con especialización, maestría y doctorado. El cómo es muy centrado en aspectos curriculares. Y tengo la sensación que con este decreto 1330-2019 es como centrado en eso. Ya no, cuando alguien va a mirar el programa, el paracadémico del ministerio, ya no me muestre todo y me ponga a pasear la infraestructura y cafeterías y el área deportiva. No, centrémonos en lo que es el programa. Cuénteme cómo es su programa, cuénteme cómo lo concibió, cuénteme cómo lo estructuró. Esta parte es absolutamente importante. Entonces, nace de los procesos previos de la primera vez que se construyó el documento. Si lo construye, si están haciendo registro calificado por primera vez, por supuesto, pues es más complejo y tiene que ayudarse la gente que sabe. Y si es ya un proceso de renovación, pues si ha habido cambios o algo, pues qué ha pasado. Y en las encuestas preguntan a la gente cómo ha visto todo este desarrollo del programa y de su currículo, a ver qué cosas uno tendría que ir modificando y ajustando. Luego viene toda la parte de mecanismos de evaluación que va pegada a todo lo anterior. Si yo digo, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces yo digo, yo tengo estas competencias que quiero desarrollar y las voy a desarrollar con este número de sesiones, con este número de profesores, con estos contenidos, con estos recursos. Al final yo lo que hago es evaluar esa competencia, evaluar esos resultados de aprendizaje. Pero yo no puedo hacer la evaluación si no tengo definidas o las competencias, digamos, que los objetivos o las competencias o los resultados de aprendizaje o los tres. Si yo tengo definido qué es lo que quiero lograr,
pues al final lo que tengo que buscar es algún tipo de prueba que me permita evaluar si lograron lo que yo planteé o no. La evaluación siempre ha sido en educación un ejercicio punitivo y de poder, ¿no? Por eso uno cuando los estudiantes molestan mucho, dice, saquen una hoja, ahí para clavarlos, porque no estaban poniendo atención, que no estaban juiciosos, pero de eso no se trata. La evaluación debe ser un ejercicio permanente, debe ser un ejercicio dialógico, debe ser un ejercicio transparente, en donde cuando yo le entrego al estudiante el programa, mi asignatura, le tengo que decir qué es lo que vamos a lograr juntos y cómo lo vamos a lograr. ¿Qué hago yo desde la enseñanza, pero el qué va a hacer a través del aprendizaje mediado por todo lo que vamos a tener, todo tipo de recursos? Y al final, ese momento de evaluación, es muy bajito. este momento de evaluación debería ser un momento más de aprendizaje. Por eso les digo, debe ser permanente, debe ser dialógico y debe ser transparente. De tal forma que la evaluación se convirtiera en algo muy relajado. No tiene por qué producir tanta angustia ni tanta complicación en los estudiantes, sino simplemente evaluar lo que uno ha Definitivamente. La señora Sandra El Torres documento tiene maestro, pero veo que activado. está mostrando aquí, por ejemplo, los aspectos curriculares. Quiero ver, ¿Cómo? yo sé que Vaya tengo tú. Señora Sandra opción Torres, no acá. sé si va a hacer una pregunta, es que tiene Una- activado. Mira, acá hay un, ¿eso qué es? Esto y esto. No sé si no. Grabar, pero dice que solo si ellos autorizan. Señora Sandra, Enviar. Ah, no. ya. No. Perdona la interrupción. Acá hay dos preguntas. La Sí. extensión máximo debe ser de 150 años, perdón, 150 hojas. ¿Y cómo se debe estructurar el documento para programas por ciclos propedéuticos? Ok, entonces, pueden ser 150, pueden ser 200, yo no sé quién sacó el rollo de 150 porque yo, si alguien lo ha visto normado en algún lado que nos cuente, pero yo no lo he visto. Pero el asunto es este: si yo tengo la información suficiente y necesaria y respondo a lo que me preguntan, no tiene por qué extenderse. En mi experiencia como para académico, la gente se extiende cuando no sabe qué es lo que tiene que responder y habla y habla y habla, o escribe, y esa vaina, a veces en solo aspectos curriculares se van 100 hojas y uno dice, ¿y qué dijeron? No dijeron absolutamente nada. Entonces, no, yo diría que no angustiarse tanto por el número de hojas. Claro que lo ideal es que no salga una cosa loca de hojas de 200 o 300, entre 200 y 300, que ya sería mucho, pero que sí debe utilizar el número de hojas que permitan decir lo que se debe decir y ser sintéticos. El problema es que uno no logra ser sintético si no sabe qué va a responder. Y el problema es si no sabe qué responder es porque no sabe cuál es esa información necesaria y cuál es la información suficiente o evidencia necesaria y suficiente para poder documentar lo que yo tengo que documentar. Entonces, el punto de partida siempre va a ser aquí qué es lo que me preguntan, qué información hay, dónde está y cómo la organizo. Cuando yo tenga eso claro, empiezo a escribir el documento. No lo empiecen a hacer antes, porque es que si no es como buscando un pedacito de cada parte y van llenando y a veces la misma escritura del documento uno la ve un poco hilada. Y para mí el gusto más claro es cuando yo tengo un documento que yo lo puedo leer como un cuento y que viene con una congruencia de principio a fin muy interesante. Eso es lo que debería hacerse. Se da con la práctica, pero céntrense primero en saber qué tienen, qué no tienen, dónde está. Lo organizan y empiezan a escribir. Antes no. Si lo hacen así, les aseguro que no sale un documento tan grande. Si va a colocar uno tablas, no pongan tablas que ocupen 10 hojas. Mándela anexos y haga una síntesis de la tabla o una gráfica de esa tabla para que no le vayan a quedar 10 hojas de tablas que ni se acomodan bien en las hojas, ni las va a poder uno leer bien y no le dicen nada. Entonces haga una síntesis. Eso también hace que se disminuya el número de hojas. Pero para mí, para escribirlo, primero tengo que tener claro qué voy a escribir y para tener claro dónde está la información y si la tengo organizada. Esa es como la idea de las 150 hojas. ¿Qué era la otra pregunta? La otra pregunta es cómo se debe estructurar el documento para programas por ciclos propedéuticos. Ok. Entonces, por ciclos propedéuticos es lo mismo. Esto es como se va hilando la idea. Entonces, yo tengo el perfil técnico profesional y yo digo, este perfil es tal, ¿ok? Para lograr este perfil, yo planteé estos objetivos y estos objetivos planteé este plan de estudios. Entonces, lo logré así. Y se logra en, voy a decir cualquier cosa, 2 años.
Luego, si la persona quiere pasar al nivel tecnológico, se le va, se da por cierto, o no, mire, más bien lo voy a decir así antes de hacer la articulación. Tengo el perfil técnico profesional con los objetivos plan de estudio. Tengo el perfil tecnológico con los objetivos, los perfiles, plan de estudio. Y tengo el programa profesional universitario con los objetivos, perfiles y plan de estudios. ¿Listo? Entonces, los tengo que tener los tres para poder decir qué es lo que pretendo en cada uno de esos. Ahora, como por ciclos lo que se hace es articular un nivel a otro, entonces digo, esta persona que ya cursó este perfil, este programa técnico profesional, de este tecnológico que yo tengo, solo tendría que cursar esto, esto y esto, porque lo otro ya digamos, estaría visto y se haría como homologado. Luego, esa persona que ya tiene el perfil tecnológico pasa al profesional. Entonces miro el plan de estudios de profesional y miro el plan de estudios de tecnológico. Entonces en el tecnológico ya vio esto, esto y esto y se da por dado como si fuera homologado en el siguiente nivel. Pero entonces, digamos, se puede hacer un documento con los tres, pero tiene que tener, digamos, primero claro aparte lo que se requeriría para lograr el perfil de cada nivel formativo y lo que aportaría, porque una persona puede decir, no, yo hago técnico profesional y no hago más, y otra persona dice, yo hago tecnológico y no hago más, o hago un perfil profesional universitario y no hago más, o una persona dice, ya que hice el técnico profesional, voy a hacer este, y cuando va a hacer este, que es el tecnológico, ya sabe que no tiene que tomar todo lo tecnológico porque ya lo tomó aquí previamente. Digamos que en la construcción tienen que definir primero esos tres momentos para después establecer cómo es la articulación entre los tres. Digamos que esa es la lógica de construcción del proceso. Bueno. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos entonces esa organización de actividades académicas. Entonces dice, normalmente la organización de actividades académicas en los documentos maestros uno lo que hace es, vuelve y coge y pega la tabla del plan de estudios y a ese plan de estudio le pone horas presenciales e independientes y los créditos. Es parte de lo que ya se hace atrás en aspectos curriculares y además se organiza el tipo de actividades que va a tener el programa. Por ejemplo, el programa puede tener actividades presenciales y actividades virtuales. Entonces, explicar un poco cuáles son el tipo de actividades virtuales por asignatura. Aquí, por ejemplo, van a ir los sílabus o programas o, ¿cómo más que le dice? Como cartas programáticas de las asignaturas. Pero digamos que en general el término que más se utiliza es el sílabus. El sílabus establece cuáles van a ser los objetivos, cuáles son las competencias, cuáles son los contenidos específicos, la bibliografía, etcétera, etcétera. Entonces, acá yo pensaría que se hace nuevamente se muestra el plan de estudios, se muestran los sílabus por asignaturas y cómo se establecieron y se definieron por campos de formación, cómo está estructurado curricularmente el programa, cómo se estableció el número de créditos. Entonces, por ejemplo, cuántos créditos van en el área de fundamentación, cuántos créditos van en el área de profesional o de profundización, cuántos créditos selectivos, por ejemplo. Entonces se va discriminando eso y cuántas horas de trabajo presencial independiente hay. Entonces también pueden definir aquí que para una clase magistral en el primer semestre, el estudiante va a requerir para una hora de clase magistral 3 horas de trabajo independiente, porque mientras el estudiante coge como el lenguaje de la disciplina, le va a quedar más difícil la lectura de documentos. Mientras que cuando va llegando para allá a quinto semestre ya no va a requerir más tiempo. Entonces es posible que una misma clase magistral que en primero ocupaba una hora de trabajo presencial y 3 independiente, puede llegar a requerir una hora de trabajo presencial y una hora de independiente, porque ya está manejando más el lenguaje de la disciplina. Todo este tipo de cosas pues hay que irlas revisando y se van organizando. Aquí en organización de actividades también, digamos, como evidencia que se requeriría, podrían ser los documentos previos de registro calificado, las autoevaluaciones que hayan hecho o modificaciones que hayan hecho al programa, todo lo que sea también política curricular y el mismo proyecto educativo institucional va a servir como base para fundamentar la organización de esa actividad académica. Los mismos modelos pedagógicos que se utilizan pues determinan también este tipo de estructuración.
Es cómo terminar de estructurar todo ese plan de estudios y todo ese cómo se va a hacer. Entonces, digamos, ahí están esas tres. Luego viene toda la parte de investigación que llevaría como dos aspectos. Uno es cómo vamos a formar a los estudiantes en investigación y otra cómo es la investigación propiamente establecida para el programa. ¿De dónde se debe partir? De evidencia documental. ¿Cuál es la política de investigación? ¿Cuáles son las directrices de investigación? ¿Y cómo se armoniza la investigación del programa con lo que establece la universidad? Si la universidad tiene una estructura específica para financiación, unas estrategias definidas para investigación, todo eso hay que contarlo primero. Y cuando yo cuente ese nivel universidad que me da el contexto para saber qué se hace en el programa, entonces ahí sí cuento. En el programa la investigación se define de acuerdo a lo que dice la universidad, de tal forma se creó un grupo o se tiene simplemente unas líneas de investigación de acuerdo al nivel de madurez que tenga el programa. El grupo es tal, está constituido por profesores con este nivel de formación, estas son las líneas y en general estos son los proyectos y productos que se han venido ofreciendo. Y como estrategias en la investigación, pues se crean, por un lado, asignaturas de investigación al interior del plan de estudios. Estas asignaturas tienen tantos créditos académicos y lo que se pretende con estas asignaturas es tal cosa, dependiendo de cómo se haya definido la formación en investigación al interior del programa y de la universidad. Entonces, se define eso, cuáles son las asignaturas. Como otra estrategia se definieron semilleros de investigación, entonces se van creando semilleros a las líneas, si no hay productos de pronto a líneas, o algún profesor que investigue que aún no tenga grupo, pero que le interese formar, se pueden formar semilleros de investigación, y pueden haber incluso programas de jóvenes investigadores, donde participen estudiantes también de los diferentes semestres. Entonces, uno aquí lo que hace también es una descripción de qué ha pasado con el tiempo. En el primer momento se dijo, sí, aquí está la política, y está la política. En el segundo momento, ¿cómo se va a hacer esto a nivel de las facultades? Entonces se crean grupos, se crean líneas. Lo que uno normalmente ve que se empiezan a formar grupos es de acuerdo como al gusto que tenga por la investigación algunos de los docentes, a la experticia y al nivel formativo. Entonces, los grupos y las líneas van saliendo como del tema que le gusta a ese docente y por ahí se empieza. Ya después se pueden generar unos grupos mucho más estructurados, pero a veces se empieza por ahí y la idea es definir. Y entonces, en esos 5 años previos, se creó o no se creó el grupo, se tenía o no se tenía líneas, se tenía o no semilleros, o si estaban solamente con la formación en investigacionista, cómo se ha ido dando en el transcurso del tiempo. Si ya crearon grupo, entonces, ¿cómo le ha ido al grupo en las diferentes convocatorias de Colciencias? Si ha pasado de una categoría a otra, quiénes han sido sus profesores, cómo está el CIVILAC de cada profesor del Group Lab, qué tipo de productos han generado, de proyectos, quién los ha financiado, si tienen financiación externa. Entonces, básicamente lo que hace uno allí es contar todo eso. Pero fíjense que nuevamente les digo yo, es que si yo tengo una evidencia suficiente y necesaria, luego la escribo. Voy leyendo, sintetizo, escribo, voy leyendo, sintetizo, escribo. No es copiar y copiar toda la política de investigación, ¿no? ¿Qué es lo central en la política de investigación y qué dice? ¿Qué es lo central en las directrices? ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo en el tiempo? Porque en estos procesos de calidad la idea es mostrar la dinámica de estos procesos. ¿Han cambiado? ¿No han cambiado? ¿Por qué han cambiado? ¿Han mejorado? ¿Han desmejorado? Y en general también qué piensa la comunidad académica. ¿Cree que la investigación se ha venido consolidando? ¿Cree que los profesores son gente que aporta al proceso investigativo o no? Entonces, se lee la evidencia documental, se hace una síntesis de la evidencia documental y luego, con evidencia estadística del avance del grupo en el tiempo, con el tipo de productos, artículos, capítulos de libros, ponencias, patentes, etcétera, etcétera, se va colocando como toda esa información, así sea, bueno, aquí se ha producido 2 artículos en 5 años, pues son 2 artículos en 5 años, o ya se han producido 300 artículos en 5 años, pues son 300 artículos. Entonces, para ponerse a escribirla, la base nuevamente digo, tener la evidencia suficiente y necesaria y tenerla organizadita. Y tenerla organizadita por años. Y de aquí para adelante, esa información sistemáticamente se recoja una vez al año, el proceso se hace mucho más rápido la siguiente vez. Y tener toda la información en un solo lado, porque se va al director de la carrera y
¿Dónde quedó el documento anterior? ¿Dónde quedó esta evidencia? ¿Quién la tiene hoy? ¿En dónde está? Y eso es una perdera de tiempo buscando por todos lados. Entonces, en todo esto, para generar un documento de registro calificado, en este caso de condiciones del programa, es organícense, en serio, organícenla en algún tipo de repositorio para que sea más fácil poderla ubicar y poderla trabajar. Eso en términos de investigación. Luego viene la relación con el entorno. Entonces dice, en coherencia con el proceso formativo y la investigación, el programa establecerá mecanismos y estrategias para lograr la articulación de profesores y estudiantes con la dinámica social. Entonces, ¿cómo se ha pensado a nivel de la universidad la relación con el sector externo? Recuerde que una de las funciones sustantivas de la universidad es la previsión social o extensión o servicio. Entonces, ¿a dónde empieza uno? Bueno, ¿qué dice el proyecto educativo institucional con respecto a la previsión social? ¿Se sacó algún tipo de política, algún tipo de lineamiento? ¿Qué se hizo? ¿Quién maneja las prácticas en la universidad? ¿Qué se está haciendo con las prácticas? ¿Cómo se definieron con las prácticas? ¿En qué semestre se hacen las prácticas? Eso en términos de prácticas, pero también en términos de consultoría. ¿Hay trabajo de consultoría o no? En términos de educación continua. ¿Cuál es la educación continua que está ofreciendo la universidad? ¿Cuántos cursos, cuántos diplomados, cuántos congresos, cuántos seminarios, cuántos eventos se hizo por cada uno de los programas o para el programa en particular? Entonces tenemos la educación continua, tenemos las prácticas universitarias, tenemos consultoría. Esos son aspectos de la relación con el sector externo de previsión social. Y trabajo con comunidad. Si hay trabajo específico con comunidad, ¿cuál es el trabajo? Si hay trabajo en la relación empresa-estado-universidad, pues también hay que colocar la información. Pero hay que comprender, fíjense que esto que les digo ahorita, pues yo se los digo por experiencia, pero hay que comprender y leer. Primero, ¿qué se dijo en el proyecto educativo institucional con respecto a la previsión social? De ahí hay una estructura en la universidad que es la que maneja toda la previsión social, así sea sola de prácticas o hay una estructura de educación continua o hay una estructura de consultorías. ¿Quién lo está manejando? ¿Cómo direccionan eso? Y al interior del programa, ¿cómo se hace? Esa es la evidencia documental. Y la segunda evidencia, que es estadística, bueno, ¿y cuánto de cada cosa se ha venido haciendo y cómo se ha haciendo? Entonces, las prácticas normalmente en el programa se hacen en los semestres tales, tales y tales. Existen convenios o no existen convenios para hacer las prácticas. Tantos estudiantes van por práctica por semestre. O se está haciendo en términos de educación continua en los últimos 5 años. La facultad ha hecho estos cursos o no ha hecho nada. ¿Sí? Entonces, lo que hace uno es describir frente a esos mecanismos que se establecieron para hacer la previsión social. ¿Qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cada cuánto se hace? ¿Con quién se hace? Es como hacerse esas preguntas. En educación siempre esa pregunta que se hace uno es el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, con quién y para quién, el cuántos. Entonces la idea es ir como organizando todo eso. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Luego en profesores entonces, siempre profesores que nos van a preguntar, cuénteme cuál es su perfil docente, ¿cómo es su perfil docente? ¿Cuántos profesores tiene usted? ¿Cuál es el nivel de formación de sus profesores? ¿Cómo contrata y cómo vincula a sus profesores? ¿Cuál es la experiencia de esos profesores? ¿Cuál es la dedicación y carga de esos profesores? Entonces, todos ustedes que ya han hecho registros, aparecen 2 tablas que tiene uno que llenar y que las debería mantener al día, que es la tabla de formación y experiencia docente y la tabla de dedicación y carga de información y experiencia. Son 2 tablitas que hay que tenerlas y hay que mantenerlas al día. Y luego entonces que uno tiene eso, entonces va a decir, bueno, ¿y esto cómo ha evolucionado en los últimos 5 años? ¿Cuántos profesores de los míos eran simplemente técnicos profesionales y hoy ya tengo tantos profesionales? ¿Cuántos de mis profesores eran profesionales y hoy ya tienen maestría? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cuánta gente de la que yo tenía que era de planta, antes era de cátedra y hoy es de planta? ¿Cuánta gente que era de cátedra hoy en día es de tiempo completo? Entonces, uno va haciendo la trazabilidad de sus profesores en el tiempo. Y hay que hacer una relación que es suficiencia docente, que es número de profesores por número de estudiantes. Ese número también dependerá de las metodologías que uno utilice. Digamos que en general, como para clases maestrales, eso se dice que
se dice, pero porque lo he oído, pero tampoco lo he visto en dónde, que más o menos un profesor por cada 25 estudiantes es una buena relación. Pero ¿dónde dice eso? No tengo ni idea. No lo he escuchado realmente nunca. Lo he escuchado, pero digo yo, no lo he visto escrito en ningún lado. Ni es una estándar que esté por ahí, pero pues eso dice. Entonces uno tiene que hacer todo ese análisis, pero también tiene que hablar un poco de las políticas, cómo son las políticas de vinculación, cómo son las políticas de desarrollo profesional y cómo son las políticas de evaluación de desempeño docente. Fuera de las políticas, cómo son las estrategias, cuáles son los mecanismos que se dan, cuáles han sido los resultados, por ejemplo, de evaluación de desempeño docente, qué se ha hecho en términos de plan de formación, cuántos profesores han participado en cada programa que dé la universidad, si el plan de formación corresponde a educación formal, donde se les ayude para que tengan un nivel formativo mayor, o es educación no formal con algunos cursos, etcétera. Entonces hay que escribir todo eso. Entonces la evidencia aquí sería una evidencia de tipo documental que haría referencia al estatuto o reglamento docente, al escalafón docente, a las políticas de vinculación, a las políticas de plan de formación docente, a las políticas de evaluación de desempeño y una evidencia de tipo estadística que es el resultado de las evaluaciones de desempeño, el número de profesores, las tablas que les digo también allí tienen que estar, cómo los vinculan, cuántos de tiempo completo y medio tiempo, etcétera, etcétera. Voy a mostrarles, por ejemplo, esta tabla que la deben conocer todos. Un segundito. Que se nos abra. Otra vez, vamos a abrirla por fuera. Ana María me dice si están viendo ahí un Excel. No. Ok, entonces No, un segundo todavía cambio. estamos- Voy a cambiar la pantalla. Ok, tablas como estas. Ya ahora sí ya están viendo el Listo. Excel. Sí, sí, Listo, señor. entonces, el nombre del profesor, el nivel de formación, ¿cierto? Entonces será técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario, especialista en tal cosa, magíster en tal otra, doctor en tal otra. La categoría según el escalafón, entonces los escalafones normalmente tienen como categoría instructor, asistente, auxiliar, asistente y titular, por ejemplo. Entonces, ¿qué categoría? Si está en el escalafón o no. El tipo de vinculación, si están de tiempo completo, de medio tiempo, de hora cátedra. El tipo de contrato a término indefinido o a término fijo. Los años de experiencia que tienen como profesor. Y si tiene una actividad alta, media, baja en asociaciones científicas, gremiales o del área, un nivel de actividad alto, medio, bajo en términos de su propio desarrollo profesional y en asesoría o consultoría. Entonces, cuando uno llena toda esta información y la va llenando por periodo académico, puede hacer como una trazabilidad de cómo es ese perfil docente en términos de la formación, que era lo que les decía. Si yo en un principio tenía mucha más gente que era solo profesional y ya con el tiempo ya tengo gente especialista y ya tengo algún magíster. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando ese nivel formativo que tiene que ir a la par de la evolución de la institución en general y del programa? No puede uno tener en un programa, por ejemplo, en técnicos profesionales, solo técnicos profesionales todo el tiempo, no, de pronto tener tecnólogos o tener ya profesionales universitarios si está pensando por ciclos propedéuticos, pues debe tener todo tipo de profesionales en diferentes niveles de formación. Entonces, esta es una de las tablas. Vemos acá. Y la otra tabla que ustedes también la conocen es la tabla de carga y dedicación, ¿no? ¿A qué asignaturas da? ¿Cuántas sesiones o cuántos grupos da? ¿Cuántos créditos corresponden a esa asignatura? Etcétera, etcétera. Y en el caso de las acreditaciones de los programas, pues están los cuadros maestros que tienen 3 pestañas de esas matrices, 3 pestañas correspondientes a profesores. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Pero lo vuelvo y le digo, si tengo la información, rápidamente la armo en el documento, pero si no, me voy a demorar cantidades. Entonces, ¿por dónde debería empezar yo aquí? Por decir que hay una política
para los docentes en la universidad. Esa política dice tal cosa. De esa política, entonces aparece el escalafón docente o el estatuto docente que dice tales cosas. De ahí sale también el plan de formación docente y el de evaluación de desempeño. Eso ha llevado a generar estos procesos, estos procedimientos, estas actividades con estos resultados. Tal. Eso es lo que voy a contar. ¿Y qué ha pasado con eso en 5 años? Y al final, entonces digo, el número de mis docentes es tanto para un número de estudiantes de tanto. El perfil de mis docentes son personas con una antigüedad en la institución de 5 años, 10 años, 1 año, que son preferentemente magísteres o son profesionales, que se vinculan preferentemente en mayor porcentaje en hora cátedra o tiempo completo o lo que sea, a término fijo, a término definido. Entonces, eso es lo que yo voy a ir contando allí y cuál ha sido la evolución de mi perfil y de mis procesos docentes en el tiempo. Eso es lo que voy a escribir, ¿ok? Entonces, siempre es, ¿qué me preguntan acá? ¿Qué me dicen acá? Y yo de qué voy a dar evidencia acá. ¿Qué me están preguntando aquí y de qué voy a dar evidencia? Por supuesto, siempre tienen que apoyarse en esas oficinas de dirección de calidad o de aseguramiento de calidad o las mismas vicerrectorías académicas que les pueden decir en dónde está toda la información para tenerla. Pueden haber documentos que son institucionales que los van a encontrar en las páginas web de la universidad. Cuando ustedes entran a la página, en la parte institucional, aparecen documentos institucionales. Y ahí van a encontrar el proyecto educativo institucional, pueden encontrar las diferentes políticas. Toman de ahí la información y con eso empiezan a hacer el análisis de esto, a organizar y estructurar la información que se van a requerir para poder escribir cuál ha sido el proceso o la evolución del tema de profesores en el programa. Después viene toda la parte de medios educativos. Entonces, en medios educativos, pues, eso hay que preguntar también directamente a la universidad, ¿quién me va a dar esa información de medios educativos? Entonces, la dotación de ambientes físicos y virtuales, entonces tiene que haber dentro de la universidad, ¿cierto? Alguien que organice todo lo que sea planta física y que ya para los procesos que se van organizando, pues esa persona tiene que estar encargada de decirme cuál es la planta física total de la universidad, cuáles son las áreas de salones, de bienestar, de auditorios, etcétera, etcétera, lo que se tenga. Entonces, esa información se las debe dar, es un cuadro que debe dárselo la persona encargada de ese tema, planta física en la universidad. La dirección encargada de tecnologías, la dirección de tecnologías o un área de tecnologías para la academia tiene que decirle toda la parte de equipos y de infraestructura tecnológica que tiene la universidad y los cambios que ha tenido en el tiempo, y si tienen plataformas virtuales, cómo se utilizan y todo eso. Es información que alguien se las tiene que dar y alguien la tiene que mantener actualizada. Pero ese alguien tiene que ser direcciones centrales dentro de la universidad, la vicerrectoría académica, la dirección de planta física, la dirección de tecnologías. Alguien le debe mantener esa información actualizada para que usted la coloque dentro del documento. Y hay que buscarla, pues, previamente. Y luego, pues, cómo se capacita toda la gente para por ejemplo, para la virtualidad. Si tienen programas virtuales o parte de lo que trabajan es virtualidad, si se capacitan, cómo se capacitan, etc. Dentro de esos medios educativos entonces está planta física, biblioteca y todo lo de tecnologías, ¿ok? Y entonces alguien de los que maneja esto a nivel central, pues en toda institución debe haber una biblioteca, pues díganles de la biblioteca que le den toda la información. Alguien debe manejar tecnologías, entonces ese alguien debe dar toda la información con respecto a tecnologías y a toda la parte de virtualidad. Cuando son programas de ciencia de la salud, pues hay que tener todos los convenios docentes de servicio actualizados con los anexos técnicos de práctica formativa también deben estar disponibles. Entonces es información que cuando uno de ustedes como profesores esté haciendo esta comisión de calidad, pues alguien le debió haber dado toda la información para que usted la analice. Esta información normalmente va a estar en cuadros. Por ejemplo, todo lo de planta física y la virtualidad se lo pueden dar en cuadros y simplemente hace un análisis del cuadro y coloca allí la información. Y si los cuadros son muy grandes, se dejan como anexos para que no ocupan mucho tiempo, mucho espacio, perdón. Porque si yo tengo algo de planta física y me ocupa 5 o 6 hojas, mándenlo como anexo y hagan una síntesis de ese cuadro y se hace referencia al anexo. Por eso no queda tan grande en el documento.
Finalmente, toda la parte de infraestructura, volvemos a ambientes físicos y virtuales de aprendizaje, todo el área total de la universidad. Aquí puede ser descripción mucho más de ambientes físicos relacionados con la biblioteca, de pronto, y con toda la parte de tecnologías. Aquí puede ser una descripción más de lo general del área total de la universidad, de área para bienestar, de área para deportes, de área para auditorios, etcétera, etcétera. Y algo también de información de el ancho de banda, los puntos de Wi-Fi, etcétera, etcétera. Cómo se hace el mantenimiento, la actualización, para que todo lo tecnológico pues no se quede parado en un momento dado. Pero digamos que estas dos informaciones, infraestructura y medios educativos, se los debe brindar las áreas específicas de la universidad y tratar de que se mantengan actualizados por lo menos una vez al año. Así hacer este documento va a ser mucho más fácil. En esto, tratar de que la información de infraestructura sea información de infraestructura propia del programa, por ejemplo, talleres, laboratorios, pues que le tengan esa información con el área total, el número de puestos, los equipos e insumos que tienen esos laboratorios, esos talleres. Si hay edificios o hay aulas que solamente son para el programa, pues se habla de eso. Y si no, pues normalmente, como a veces no se puede encontrar esa información muy particularizada en programa, pues se coloca la información para toda la universidad. En medios educativos lo mismo, si hay información, por ejemplo, de libros y bases de datos específicamente para el programa, pues también hay que tener la información para el programa. Pero hay que de todas maneras dar el contexto general para la universidad, cómo se manejan las bases de datos para la universidad, la consulta, si tienen software en la biblioteca. Siempre vamos de lo general a lo particular, que está a nivel facultad, luego, que está a nivel universidad, que está a nivel facultad y después que está a nivel programa. Pues básicamente es eso. Entonces, el documento se va a construir con esto, pero entonces, sintetizando nuevamente es, número uno, ¿cuál es la información necesaria y suficiente que yo requiero para dar cuenta de todo esto? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Cómo la tiene? ¿Cuál es la calidad del dato? La consiguió. De una vez, organízala en un repositorio. De aquí en adelante esté organizada. Cuando ya tenga toda esa información, que es la evidencia que usted va a requerir para dar cuenta de cada una de estas condiciones de calidad, empieza a escribir el documento. Antes no. Si quiere, haga una plantilla o hable con la gente de la dirección de calidad que haga la plantilla. La plantilla lo que va a tener es, bueno, los contenidos con cada una de las condiciones. ¿Qué es lo ideal? Por ejemplo, que esas direcciones como generales de la universidad montaran de una vez la información de biblioteca, la información de espacios físicos, de infraestructura tecnológica, o sea, lo que es general, que la tuvieran montado de una vez en la plantilla para que usted no tenga que ir a buscarla en otros lados. Y usted centrarse mucho en aspectos curriculares y en organización de actividades académicas. Esto me parece que va a ser lo central porque es lo que habla, es la esencia del programa. Y en términos de calidad, lo que le está diciendo a uno el decreto 1330 es, ya no importa tanto las capacidades y los procesos, dígame, con todo eso, ¿qué hace? Muéstreme los resultados de aprendizaje. ¿Sí? En aspectos curriculares, venga y cuénteme cuál es el resultado de las pruebas de INFEX, Saber Pro, de técnicas y de tecnológicas o de universitaria. ¿Cómo ha ido el resultado en el tiempo? ¿Cuál es el resultado en términos de empleabilidad de su gente? Diga si esta vaina realmente el mercado los está absorbiendo o no lo está absorbiendo. Si no, tiene que volverse a pensar si curricularmente no está haciendo alguna cosa bien. Entonces, para mí, el centro y el quiz de este asunto tiene que estar mucho más en procesos, en aspectos curriculares y en la organización de actividades académicas, más que en lo otro. O sea, lo otro es complementario, pero todo el asunto central debería estar como acá. Eso es básicamente, puede ser que les salga un documento de 150 o 200. Yo diría que, como a veces cuando la gente me pregunta y en acreditación, ¿cuántas características tiene o cuántos aspectos? Digo yo, nunca he mirado eso, no, nunca lo sé. O sea, yo sé que hasta tiene 10 factores, pero de ahí no paso, nunca los cuento. Aquí lo mismo es, yo no voy a contar la cantidad de hojas, yo coloqué ahí la información que requería, no les ha pasado que a veces hay visita de pares y dice, oiga,
Usted tiene mucho más de lo que dijo en el documento. Nunca le van a decir a uno que está inventando de más, pero sí le dice usted tiene mucho más que nunca lo escribió. Por eso determine muy bien qué es lo que requiere antes de sentarse a escribir. Porque si lo tiene, lo que va a hacer es análisis de la información que tiene para poner lo más importante, lo más relevante y lo coloca ahí. Que al principio es difícil escribir, que no en todas las profesiones se escribe, ¿sí? No es lo mismo que escriba un comunicador o un filósofo de pronto a que va a escribir un ingeniero. El ingeniero es práctico y tin, tin, tin. O el abogado puede echar también mucha carreta, porque está acostumbrado, si me perdonan los abogados, mi esposo es abogado, pero me perdonan, echan mucha carreta para poder hacer los memoriales. Entonces, muy prácticos, muy lo que tienen que decir. Respondan lo que le preguntan y no más, porque después se enredan y terminan diciendo lo que no es y los documentos se extienden mucho. Por ahora eso recibo, si tienen algunas preguntas, quedo pendiente para contestarles. Ana María. No, por ahora. No sé si alguien tiene alguna duda, si la quiere escribir a través del chat o quiere desbloquear el micrófono y hacerlo. O por lo menos retroalimentenos y díganos cómo les pareció, si esto les sirvió o no les sirvió. Luis Alcalá pregunta, ¿cómo es el proceso del sistema de evaluación de los aprendizajes? En la actualidad se está enfocando en el propósito de medir en 3 momentos a la formación de los estudiantes. Miren, normalmente, ¿qué hacen las universidades? Normalmente es 30, 30 y 40. Independientemente del tipo de prueba. O sea, es que el asunto que yo he notado es esto. Los que somos profesionales que no somos del área de educación, ¿cierto? Muchas veces por intuición y tradición hacemos las cosas. Como me evaluaron a mí, voy y evalúo a otros. Parto casi siempre eso, y eso nos pasa al que es ingeniero, al que es abogado, que nos gusta esto de la docencia, pero no tenemos formación pedagógica para el asunto. Entonces, la universidad establece que tiene que sí o sí tener 3 calificaciones durante el semestre, la primera el 30, la segunda 30 y el otro 40, para poder hacer seguimiento al estudiante. Porque si no, uno se volvería, uno dice, con una calificación al final y tal. Pero la evaluación tiene mucho en qué trabajarse. Para mí la evaluación, lo que les digo, lo veo siempre como un momento dialógico, permanente, transparente, de retroalimentación, y es un momento más de formación, no es un momento de, les decía, ejercicio de poder y punitivo. Poder armar cuál es la evaluación más adecuada, poder armar cuál es el tipo de prueba más adecuada, depende si tengo claro desde el perfil qué es lo que yo voy a estructurar. Yo lo que usualmente hago en los programas es determinamos los objetivos del programa, determinamos el perfil profesional, tecnológico o técnico profesional, revisamos después cuáles son las competencias, establecemos todos los ambientes de aprendizaje con contenidos, con bibliografía y sexo, y al final digo, bueno, si esto es lo que yo quería lograr, ¿cómo evalúo si lo logré o no? Incluso la evaluación no solamente realmente evalúa al estudiante, sino también va a evaluar al docente y al proceso. Si, y el objetivo de uno sería que yo lo que digo es que el grueso no te debe poder lograr lo que uno planeó educativamente al final. Si en general yo hice una buena selección de estudiantes al ingreso, yo tengo claro que lo que quiero formar, tengo los recursos más adecuados, establezco los contenidos, la bibliografía, las metodologías, y tengo los procesos más adecuados, debería lograr que todo el mundo realmente lograra lo que yo establecí educativamente. Para lograr eso tengo que utilizar la mejor evaluación, comprender cómo es la evaluación. Es que si entramos en evaluación, entraríamos en temas como evaluación sumativa, evaluación formativa, coevaluación, heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, autoevaluación, matrices de evaluación o rúbricas. Es un tema muy largo de trabajar. Si quieren y nos escriben, podríamos hacer un webinar un poquitico más centrados en evaluación. Y ahorita como se está hablando también de resultados esperados de aprendizaje,
La idea de nosotros es hacer un webinar con un experto en resultados esperados de aprendizaje y luego hacemos otro como a partir de allí podemos determinar la evaluación. Pero es que es muy largo para poder explicar ahorita, pero porque hay muchos temas en evaluación que deberíamos hablar. Para mí la evaluación, si yo tengo un modelo basado en competencias, un modelo mucho más constructivista, la evaluación debe dar cuenta de eso que yo planteé, de eso que yo planteé y planeé educativamente al principio y que fui construyéndolo poco a poco para que el estudiante fuera conmigo para alcanzar eso que yo quiero alcanzar. Pero en últimas también es cuál es mi percepción como docente. Si la docencia realmente para mí es un proyecto de vida o la docencia para mí es un parqueadero laboral. Si yo tengo en cuenta una de las dos cosas, le voy a dedicar más tiempo a aprender. Y esto, para los que no somos profesionales en educación, hay que aprenderlo, hay que leerlo, hay que preguntarle al que sabe. Y los planes de formación para los profesores en lo pedagógico deberían fortalecerse mucho más, ¿no? Y uno asistir como profesor a eso, ¿no? Como que jartera tener que ir a oír de tal pedagogía o que jartera ir a evaluación. No, todo ese tipo de cosas, si uno está ejerciendo adicionalmente a su profesión, esta profesión docente, tiene que aprender de esto. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y lo que dice Mónica. Nos encantaría que nos hicieran como feedback de lo que les ha parecido estos 3 talleres que hemos hecho. Si les ha servido, si les ha ayudado, si ha sido, digamos, lo suficientemente explicativo para las necesidades que ustedes tienen. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y seguimos en contacto en estos miércoles en comunidad. Buena tarde.